Profe, ¿está hablando? Entonces, vamos a continuar. Y lo primero que debemos analizar es el problema a presentar, así que vamos a partir. Ya, vamos a dejar aquí como espacio de trabajo. Entonces, cuando nos enfrentamos a un problema de este estilo, lo primero que debemos hacer, el primer paso es entender el problema, ¿cierto? Un segundo paso, una vez que ya entendimos el problema, es definir las variables que vamos a usar en el PLC. Como tercer paso, podríamos hacer un pequeño diagrama de flujo, ¿no? un, un diagrama de funcionamiento. Y ya el cuarto paso es realizar el programa más la simulación para ir corrigiendo los errores. Entonces, el problema que nosotros vamos a estudiar hoy día como ejemplo va a constar acá de un cilindro, va a tener un ZSL, ZSH, ambos van a ser normalmente abiertos. Vamos a tener un cilindro y para operar ese cilindro vamos a tener aquí ya una válvula. Una válvula monostable significa que va a funcionar de la siguiente forma. Así que vamos a hacer el gráfico correspondiente para que nos quede claro cómo funciona. Ya. Entonces, esto también va a tener un botón de start, un botón de stop. Ambos van a ser del tipo normalmente abierto. Esto es importante cuando estamos entendiendo el problema, tener claro si todo lo que son en este caso la entrada, los captadores, límites, pulsadores, etcétera, son normalmente abiertos, son normalmente cerrados, ¿ya? Para comenzar. Ahora, eso es muy fácil de modificar en el programa. Para eso basta con colocar un negador y podemos en el programa cambiar el sentido, por decirlo de alguna forma, del contacto, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Vamos a colocar el botón de start, el botón de stop. Aquí vamos a dibujar el avance del cilindro. Y la válvula. Y acá el límite inferior y el límite superior. Entonces vamos a, en algún instante, presionar Start. Y en ese instante que presionamos Start, ¿qué es lo que sucede? Esta válvula va a avanzar. El cilindro va a estar activado y la válvula va a retroceder al revés. Es al revés. Ahí está, estaba mirando
Ahí el avance del cilindro, disculpen ahí, y la válvula es ahí. Ya. Entonces, por ejemplo, si el cilindro regresa, eso significa que en este instante momentáneamente se encontró en esta posición, y cuando se encontró en esta posición, ¿cierto? Activó el, el límite de posición 100%, por decirlo. Este es como 0% de avance y 100% de avance. Ya, toco aquí. Y cuando vuelve y llega a cero, acciona el inferior. Pero en ese instante se vuelve a prender la válvula y esto vuelve a subir. Cuando llega arriba, apaga y por lo tanto ahí vuelve a tocar. Cuando llega acá y el proceso se repite. Hasta ahí, ningún problema. ¿Ah? Lo que tenemos que tener en consideración es qué pasa, por ejemplo, en este instante, cuando el cilindro en un inicio se encuentra en reposo. Cuando se encuentra en reposo, está activando, está siendo detectado por ZSL, por lo que este sensor está, aunque es normalmente abierto, debería estar en cero, pero como el cilindro se encuentra en ese punto, porque está todavía no se ha activado, ese sensor se encuentra operado. ¿Ya? Ahora, esto está acá, sigue avanzando, pero aquí, por ejemplo, el operador apretó stop. Y fíjense, cuando apretó stop, el cilindro subió y después el cilindro bajó. Por lo tanto, si llegó al máximo, tiene que haber alcanzado a presionar acá y quedó standby. Esto quedó en cero. Y por lo tanto, del momento que quedó aquí en standby, esto quedó ahí. Esto seguiría ahí. Entonces, tiene este problema simple, pero tiene un par de condiciones que hay que tener en claro. Tienes que tener en claro esa condición, ¿cierto? De la condición de ZSL y sobre todo esto, que por ejemplo, el stop no es instantáneo. Si se presiona stop, ¿qué sucede? Se debe permitir que el cilindro haga un recorrido completo, o sea, que llegue, que avance y que posteriormente se devuelva. Y una vez completado el ciclo, se detiene. Dicho de otra forma, da lo mismo en qué momento se apriete stop, se debe terminar el ciclo. Y una vez que termina el ciclo, se detiene. Entonces, la condición de stop en realidad es dos cosas. Es que se haya presionado, eh, o la condición de detención, mejor, ¿no? Es igual a que se haya presionado stop más o i que haya llegado a ZSL. Entonces, si presionamos stop y adicionalmente llegó a ZSL, entonces ahí detener. Ahí sí. Entonces, como les dije, el stop acá no es, no es solamente al presionar stop, debe presionarse stop y debe llegar a el punto final del recorrido que es ZSL, por lo que eso equivale a que estén conectados en serie y lo que vamos a realizar en el programa es que cuando estas dos cosas se activen, vamos a activar una memoria, una salida virtual y con esa salida virtual vamos a apagar todo. Entonces ya entendido el problema, el siguiente punto es definir las variables del PLC y para eso debemos ver cuáles son entradas, cuáles son salidas y el tipo si son análogas, digitales, etcétera. Entonces acá las primeras dos entradas, start-stop, claramente son entradas del tipo digital, 1 o 0,
de baja velocidad, así que las entradas comunes. Y los otros son el ZSL y el ZSH, que también son entradas del tipo digital. Y en este problema, la única salida que hay corresponde a la válvula, ¿ya? Porque es lo que nosotros vamos a accionar. El programa, el sistema, el PLC, lo que va a hacer es darle una señal eléctrica a la válvula y la válvula va a permitir el paso del aire y con ese paso del aire el cilindro avanza. Una vez que retiramos el paso del aire, el cilindro vuelve, ¿por qué? Porque tendrá algún sistema mecánico, un resorte, algo que haga un empuje contrario, de tal forma que retorne a la posición inicial 0%. ¿Ya? Por lo que ahora vamos a guardar eso y nos vamos a las variables. Y vamos a partir con start, stop, ZSL, ZSH y la válvula. Ya, ahí definimos las variables. Perfecto. En el tipo de dato correspondiente debemos emplear, en este caso, si se fijan, todos los datos son del tipo bool, que significa booleano, y básicamente son datos que van a tener dos valores, 0, 1, que corresponde a los switch, a lo encendido, así que es correcto. ¿Mm? Pero acá en dirección tenemos que ajustar esto, porque aquí tenemos la entrada, estas son entradas, y esta es salida. Recordemos que el PLC tiene, para la entrada se usa, según la nomenclatura, la letra I, para la salida la letra Q, y tenemos una memoria interna que la podemos usar alternativamente, que es la memoria M, ¿ya? Entonces, al tener el PLC físico, si queremos conectar entrada, debemos usar I. Si queremos conectar salida, debemos usar Q. Pero acá, en este caso, como lo vamos a hacer simulado, las entradas I las vamos a reemplazar por M. Entonces, cuando son entradas físicas, usamos I, y cuando las vamos a simular, vamos a usar las entradas M, en este caso. Por lo que realizamos el cambio, y acá, en vez de que sea I00, vamos a colocar, por ejemplo, M00, M01, M02, M03, y la salida es Q00. ¿Ya? Si yo acá defino la salida como Q00, significa que en el PLC yo debería buscar la salida correspondiente y aquí conectar la válvula con el conexionado, en este caso el PLC que nosotros estamos usando es con salida transistor, con salida positivo y 24 volt DC para este caso. Si fuese otro voltaje o corriente alterna, aquí deberíamos reemplazar por un relé y con el relé realizar, usando los contactos del relé, poder encender la carga, ¿ya? Así que con eso realizado ya estamos en condiciones de poder comenzar el programa. ¿Mm? Aquí teníamos muy poquitas variables, así que es muy simple. Ya, para comenzar el programa nos vamos dentro de la pestaña PLC a bloques de programa y por el momento vamos a trabajar en el bloque principal, en el bloque main. Ahí tenemos un segmento. Si queremos agregar segmento, aquí está la opción, botón derecho sobre el segmento, insertar segmento, o puede ser también directamente apretar control más la tecla R y ahí podríamos agregar una cantidad de segmentos para lo que necesitemos. Ahí podemos minimizar los segmentos. Ya, vamos a abrir el primer segmento. No sé, en el lado izquierdo del menú tenemos
el PLC y todo lo relacionado a él, como por ejemplo habíamos visto lo que es la configuración del hardware, de las piezas necesarias, lo que es el bloque de programación, lo que son las variables y algunas otras cosas, como por ejemplo vamos a también trabajar con una tabla de observación. Cada vez que, y por ejemplo, también tenemos, se fijan, cada vez que vamos abriendo una de estas ventanas, van quedando acá en sistema operativo Windows, generalmente las ventanas nosotros las tenemos en la parte superior, acá, o pestañas, van quedando en la parte inferior. ¿Ya? Así que aquí tenemos una forma rápida de poder ir moviéndonos. Entonces estamos en la parte de trabajo de software. Ya, si esta área no la vamos a utilizar más y requerimos más espacio en la pantalla, podemos apretar esta pestaña, con eso se esconde y después la podemos volver a visualizar de tal forma de tener más espacio. Y lo mismo podemos hacer ahora con la pestaña que está en el lado derecho, en el lado opuesto, y ahora nos permite ver lo que son las instrucciones de programación. Las instrucciones están agrupadas como en familia, en función de su uso, desde las instrucciones básicas, instrucciones avanzadas, instrucciones de tecnología, comunicación, etcétera. Dentro de las instrucciones básicas también están en subconjunto y en particular nosotros vamos a utilizar acá las que son las instrucciones lógicas con bit. Vamos a ampliar un poco más esto. Cada una de ellas acá tiene su símbolo y una pequeña descripción y nosotros las vamos a ir llamando cuando lo requiramos dentro del programa. Ahora, acá arriba si se fijan, uno puede ir agrupando las instrucciones que son más usuales para no tener que andar buscándolas dentro de este menú desplegable. Esto está en la lista de favoritos. Uno puede tomar la instrucción y depositarla en favoritos o la puede tomar desde acá, por ejemplo, y al dejarla acá queda también disponible para que a posterior yo solamente la voy a manipular desde esta zona y no tengo que tener esto abierto. Ya tampoco es algo tan complejo tener abierto, pero en algunos casos, por el tema de espacio en la ventana, en la pantalla, es conveniente. ¿Mm? Como ya definimos las variables, ahora podemos comenzar con el trabajo. Vamos a tomar un contacto abierto y lo vamos a llamar, se fijan, si presionamos acá, tenemos ya cargada la lista de variables que definimos, está disponible, por lo que directamente podemos ya usar ahí el botón Start, que está asociado en este caso a una memoria virtual, y cuando presionemos Start, este se va a cerrar, y Start lo vamos a asociar a, podríamos, por ejemplo, usar directamente aquí la válvula. Entonces, si presionamos Start, se prende la válvula. Ahora, como Start es un pulsador, lo que vamos a hacer va a ser posicionar acá debajo y conectar en el enclavamiento. ¿Para qué? Para que ahí en lo que corresponde a la válvula se pueda encender y apagar. ¿Ya? Entonces presionamos Start, se activa la válvula se enclava a sí mismo y queda ahí con la retención correspondiente. Claro, con eso lo que estaríamos logrando, si seguimos la secuencia, solamente estaríamos haciendo
nosotros presionamos Start y en ese momento la válvula estaría subiendo. Y cuando llegue en este punto, que es el L, o sea, que es el límite superior, debiese desconectarse, ¿cierto? Y el límite superior del sensor de posición dijimos que era ZSH. Dijimos que este era normalmente abierto. Entonces acá podríamos usar si usamos un contacto de este estilo, tendríamos problemas porque como es normalmente abierto y esto es normalmente abierto, esto estaría apagado. Pero si supongamos usamos un ZSH cerrado, esto se va a encontrar cerrado. Y cuando esto se active, eléctricamente hablando, físicamente hablando, cuando este sensor se active, este va a operar. Y cuando esto opere, ¿qué es lo que haría? Apagaría la válvula y la válvula se desenclavaría y permitiría que esto realice. Entonces acá estaría la válvula encendida y apagada. Y con lo que está ahí, muy simple, que es equivalente a un circuito de un comando directo de un motor, puedo realizar que eso funcione. ¿Mm? Pero ahora, ¿qué debemos lograr? Que cuando llegue a este punto, que este es el ZSL, reinicie el sistema. ¿Mm? ¿Cómo podríamos hacer eso? Que se reinicie el sistema, porque lo que requerimos ahora es que esto vuelva a avanzar. ¿Cómo lo podríamos hacer? Podríamos instalarlo ahí, pero al instalarlo ahí tenemos que tener cuidado de que ahí, por ejemplo, si lo instaláramos ahí, ¿qué pasaría cuando el cilindro en un principio se encuentra, qué pasaría en un principio cuando el cilindro se encuentra en la posición de trabajo? Este estaría activado. O sea, en un principio recuerden que el cilindro se encuentra acá. Entonces, como esto estaría activado, la corriente estaría pasando y esto estaría prendido en todo momento. Entonces, eso no lo podemos hacer, porque si colocáramos ese contacto ahí, la válvula partiría energizada. Entonces, vamos a tener que colocar algo en serie aquí para evitar eso. Algo que evite que parta en un principio, pero que lo tiene que hacer partir después. ¿El start?
No, porque el estar está acá directamente. Si nosotros presionamos inicio, esto parte. Una vez que parte la válvula, digamos, se enclava automáticamente y queda ahí funcionando. Y como funciona la válvula, el cilindro sube. Pero lo que vamos a hacer es que cuando llegue aquí arriba, al ZSH, ahí vamos a usar una memoria, por ejemplo. Aquí. Vamos a decir, cuando esto llegue a ZSH, vamos a decir que active una memoria cualquiera, le vamos a llamar 10.0, y a esa memoria 10.0 ahora le vamos a llamar, por ejemplo, eh, memoria ZSH. Ahí. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando el sistema llega a este ZSH, estaría quedando como enclavado, o sea, ya sabríamos que el cilindro llegó al 100%. Entonces, si llegó al 100%, esto va a estar cerrado. Y si esto va a estar cerrado, este se va a cerrar. Entonces, si este está cerrado, cuando se devuelva, va a funcionar, va a encender. Y con este circuito estaríamos logrando que se realice algo tan simple como que quede en forma continua. Y ahí estaría funcionando en forma completamente automática. Consulta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se necesita para que vuelva a funcionar. Entonces, ZSH lo que nos sirve en el esquema superior, te fijas, es el stop. Y en este esquema inferior lo que hace cuando llegamos a ZSH es almacenar esta memoria. Y con esta memoria esto queda en uno, de tal forma que ahora el cilindro está apagado, está regresando, y cuando regresa, ¿a quién va a activar? A este. Y como activa ese, y esto hace que, entonces, este podría ser que es el start manual. Y esto que está acá, la suma de estas dos cosas, podríamos decir que es el start automático. Y este es no solamente la retención de la salida. Entonces, te fijas, tenemos las dos alternativas. O el estar en manual, presionamos Start, o el estar en automático. Pero el estar automático tiene dos condiciones. Tiene que haber llegado por lo menos al punto de avance. Y el stop está acá. Este es el stop. El stop para este caso es el CTCH. Pero este stop, más que un stop, es un stop que permite que sube, baja, sube, baja, sube. Profe, Dígame. lo que no entendí por qué el ZSH va cerrado si se supone que era normalmente abierto. No, pero es que eléctricamente es normalmente abierto. Si yo conectara el PLC acá, supongamos que este es un límite de posición, sería una cosa así. Y supongamos que lo conectemos aquí a ZSH. Este eléctricamente es normalmente abierto, por lo tanto, digamos, no se activó, ¿cierto? Y si en algún momento aquí llega algo y presiona, aquí se va a activar. Y como no se activó, ¿cómo se encuentra en el programa? Aquí permite el paso de la corriente. Y cuando tú actives el elemento, lo que va a pasar ahí es que se va a abrir. Entonces, claro, a nosotros nos sirve que sea eléctricamente hablando fuera del PLC, la conexión eléctrica normalmente abierta. Pero acá nosotros lo colocamos normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque nosotros queremos permitir el paso de la corriente, porque permitimos que esto funcione. Y ahora, cuando se activa en el PLC, ¿ya? ¿Por qué? Porque alguien presionó, porque el cilindro llegó a ese punto, esto se abre y al abrir aquí apaga. Entonces está haciendo las veces de stop.
¿Ya? Sí, profe. Gracias. Entonces, ahí quedamos con el sistema completamente automático. De hecho, lo voy a tratar de simular. Mira. Para simular lo que vamos a hacer va a ser abrir aquí la tabla de observación y vamos a colocar Start. Vamos a colocar el ZSL y vamos a colocar el ZSH y la válvula. Esto lo vamos a desacoplar. Vamos a probar si el programa funciona. Vamos a compilar el programa. Y ahora en online simulación iniciar. Ahí inicia el simulador. Ya, ahí sí. Y ahora vamos a poner a funcionar el programa. Lo que está en verde es donde, digamos, en estos momentos se permite el paso de la señal, el paso de la corriente virtual. ¿Te fijas? Esto está cerrado. ¿Por qué? Porque no hemos apretado el botón. Si yo presionara el botón, esto se va a abrir. Start, válvula, etcétera. Entonces, acá en esta tabla de observación, yo puedo, por ejemplo, colocar un valor. Yo puedo colocar el valor 1 aquí, que eso significa que cuando yo coloco un 1, esto se va a cerrar. Entonces, cuando yo quiera hacer eso, voy a apretar aquí lo mismo, observar. ¿Ya? En este momento vale 0. Y vamos a colocar que, bueno, vamos a usar mejor una tabla de forzado no permanente, sino que y vamos a forzar Start. ¿Te fijas? Ahí estoy forzando Start. Le coloqué un 1 Start. Se cerró Start. Como se cerró aquí, se cerró la válvula, se activó la válvula y quedó. Ahora voy a soltar Start, voy a poner un 0 y debo presionar acá como el rayo que tiene ahí. No sé. Y ahí la válvula quedó funcionando y estaría subiendo. Por lo tanto, en algún momento debería accionar ahora el ZSH. Cuando accione el límite superior, aquí, se fijan en la rama superior, como accionó ZSH, se abrió la válvula, se apagó, debería descender, y como desciende, este va a volver a cero ahora. Cargamos de nuevo. Volvió a cero. La válvula sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, y en algún momento acciona ZSL. Por lo tanto, eso pasa a ser 1. Lo cargamos y se fijan, la válvula vuelve a funcionar. Ahora, ese pasa a ser 0. Sigue funcionando. Ahora este pasa a ser 1. Y así queda todo el rato. 0, que se vuelve.
Y ahora este 1. Avanza. 0, porque suelta. Avanza. 1, porque llega a la parte superior. Y así queda permanentemente funcionando. El stop no hace nada porque no lo hemos cargado. Nosotros apretamos stop, le decimos, no hace nada. Porque si se fijan, no hemos usado stop dentro del programa. Profe, Dígame. una duda. ¿Por qué le queda después que ha energizado abajo la bobina la memoria del ZSH? ¿Por qué queda energizada? ¿Eh? O sea, cuando vuelve a hacer el ciclo. O sea, cuando retrocedemos, tocamos acá, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, Mm, ahí presionamos, vuelve a avanzar. Después acá, 0. Claro, ese es el trabajo de esa. Porque ya, si esto fuera, vamos a poner a detener todo. Vamos a dejar todo en 0. Así estaría todo en un principio, ¿cierto? Pero en un principio, ¿cómo Sí, se encontraría ZSH? Se encontraría en 1, porque el cilindro se sí. encuentra. Entonces vamos a cargar ahí ese. ¿Te fijáis? Se cierra, pero la válvula no parte. ¿Por qué? Porque falta que llegue acá. Entonces, esa Ujú, memoria es para bloquear que no parta automático. No queremos que parta solo, nosotros queremos que parta cuando presionamos Start. Entonces, eso sí, solamente para eso. ¿Viste? Entonces, nosotros presionamos Start, arranca. Y como arranca ahora, ya no debería tocar el ZSL porque avanza. Entonces, avanza ahí y ahí este se desconecta. Y sigue avanzando. El Start también se desconecta. Ahí. Y ahí avanza, 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 avanza. Y en algún momento vuelve a tocar arriba. Y cuando toca arriba, es que claro, ahí deja enclavada esta memoria, ujú. pero esa memoria no nos molesta que quede enclavada porque esa memoria te permite ahora que esto, cuando llega acá, vuelva a encender, vuelva a encender. Ah, ya, ya, ok, ok. Ahora sí, Ya, ya, ya. stop, tenemos que apagar esto. El stop sí o sí tiene que apagar el ZSH porque si no vamos a tener problemas. Ujú. ¿Cachai? Eso sí tenemos que apagarla. Sí, lo que tenía la duda es que veía las bobinas la memoria ¿Mm? como interruptores, po, pero a la hora de instalarlo eso iría a la válvula, a los cilindros, ¿o ¿Cuál? no? Esa memoria, no, esa memoria es una memoria virtual, no, es un contacto, lo podemos utilizar a donde necesitemos nosotros que funcione. Ujú, ¿Ya? Entonces vamos a tener que hacer el stop, así que vamos a desconectarnos y ahora tenemos que hacer el stop. El stop es bien especial porque el stop, recuerden que nosotros tenemos que apretar stop. Entonces vamos a colocar aquí stop. Pero el stop no apaga inmediatamente, entonces el stop obligatoriamente va a tener que ir con una otra marca. Vamos a poner aquí M10.1. Esta la vamos a llamar ahora, por ejemplo, memoria stop. Y eso lo tenemos que memorizar. Igual como hicimos con el Z, ahí está la memoria stop. Ya, entonces te fijas, si nosotros presionamos stop, la memoria stop está ahí lista. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que esperar qué cosa, tenemos que esperar que se haya presionado la memoria stop y se active ZSL. Se tienen que activar esas dos cosas simultáneamente. Y cuando se activan las dos simultáneamente, ahí en ese instante es que el,
el sistema se debe apagar. Entonces, vamos a tener que, por ejemplo, colocar aquí la memoria stop y necesitamos que llegue a ZSL. Y con esas dos cosas vamos a apagar. Entonces vamos a colocar otra memoria M10.2, que esta se va a llamar apagar. Acá. Y con apagar, valga la redundancia, apagamos todo. Entonces, por ejemplo, acá lo colocamos en serie y este se llamaría apagar. Lo colocamos acá también. No, no puede quedar ahí. Puede quedar ahí. Apagar. Y con eso pues, lograría apagar todo. Y con el start tenemos que detener la memoria start. Entonces aquí, si tú apretas start, reseteas la memoria stop. Ahí sí está cargado y está la solución bastante más completa para todos los posibles casos. ¿Fijan? Vamos a simular esto. Vamos a abrir la tabla de observación. Ahora quedó más amplio, pero vamos a tratar de que alcance todo con 80%. No sé si alcanza todo. Casi se alcanza a ver todo. Entonces, ya, vamos a presionar. Primero, esto estaba activado. Está el cilindro abajo. Ah, hice los cambios y no compilé y cargué, así que tengo que cargar los cambios en el programa. Entonces, me coloco acá, compilar, cargar. Cargamos todo en el PLC. Y ahora sí va a estar como corresponde. Vamos a apretar stop porque ahí se fijan, apretamos stop. Si apretamos stop se detuvo y quedó obviamente presionada la memory stop. Y ahora cuando yo apriete, va a quedar en 0, eso en 1. Cuando yo presiono start, parte la válvula, avanza, este vuelve a 0 y ahí queda igual que antes. Esto llega a 1, 0, 1, 0 y ahí queda. Si yo aprieto stop en cualquier momento, perfecto. Ahí detuvo todo.
detuvo la válvula y ahora esperamos que llegue hasta ZSL, y cuando llegue a ZSL queda todo en condición de no reposo. Y ahí queda la válvula apagada. Que esto quede prendido no hay ningún problema porque no es nada físico. Esto es solamente son datos dentro del PLC. Las memorias no activan relé, nada, así que no hay problema que las memorias nos queden ahí activadas porque son virtuales dentro del PLC. Profe, y si esto lo pasamos así a un sistema de, como por ejemplo en el KDeCIMU, ¿funcionará? Sí, sin ningún problema. Tal cual. Así si yo esto lo trabajo y ustedes lo quisieran simular para ver cómo funciona y lo quisieran probar en Sí, pues. campo, no tendría ningún problema. Tendría que usar la válvula. ¿Se acuerdan que es una... Es Sí, como, sí, sí me acuerdo. es como, ¿dónde está el dibujito? La válvula tiene un... ¿Cierto? Es así. Y si usted le coloca A después en el cilindro, cuando coloca la válvula aquí, tiene que llamarla A también. Y aquí tiene los sensores que sería el ZSL, ZSH. Y estos de acá, este debería ser la válvula y todo esto de acá deberían ser relés, porque en este caso lo estamos usando tipo virtual. Todos serían relés. Sí, sí, Claro, sí. Ah, ya. Pero es que, por ejemplo, si yo lo decía para simularlo, para ver cómo y pues, funciona. lo voy a dejar aquí para que lo puedan copiar y también lo voy a imprimir y lo subo en aula, pero si lo quiere aprovechar de copiar en papel ahora, le queda... Ahora, los botones de Start y Stop, eso también los puede poner usted. ¿Mm? Todo, sí, sí puede simular todo aquí en cada sin ningún problema. Ya, profe.